¿Alguna vez te has sentido solo, traicionado, cansado de un mundo injusto que parece alejarse cada vez más de Dios? Entonces esta historia es para ti. El libro de Isaías no es solo una profecía antigua, es un grito de advertencia, una lágrima de compasión y una promesa eterna. Aquí encontrarás el juicio que sacude, el dolor que confronta, pero también el consuelo que restaura y la esperanza que renace. Esta es la historia completa del profeta Isaías, un mensaje directo del corazón de Dios para los que aún esperan luz en medio de las tinieblas. Antes de empezar, escúchame bien. Si alguna vez sentiste que el mundo está al revés, que Dios guarda silencio o que ya no hay esperanza, este mensaje es para ti. Isaías no fue solo un profeta del pasado, fue la voz que habló al corazón herido de una nación y hoy puede hablar directamente al tuyo. Suscríbete ahora mismo y quédate hasta el final, porque esta historia tiene el poder de abrir tus ojos, sacudir tu alma y mostrarte que, aún en medio del juicio, Dios sigue ofreciendo consuelo, perdón y un nuevo comienzo. 1. Jerusalén en tiempos de Usías y Jotam. En los días en que Isaías comenzó a profetizar, Jerusalén parecía fuerte. Desde lo alto de sus murallas se veían campos fértiles, rebaños pastando, comerciantes entrando por las puertas con productos de toda la región. Reinaban Usías y luego su hijo Jotam, y durante sus gobiernos, Judá había prosperado. La economía iba bien. El ejército era respetado, la ciudad, en apariencia, estaba en paz, pero esa paz era engañosa. Por dentro, el corazón de la nación estaba enfermo. Aunque iban al templo, ofrecían sacrificios y celebraban las fiestas religiosas, el pueblo había olvidado lo que realmente importaba: amar a Dios con sinceridad y hacer justicia entre los hombres. Los ricos oprimían a los pobres. Los jueces aceptaban sobornos. La ciudad santa se había vuelto injusta. Viudas y huérfanos eran olvidados. Los líderes se tornaban arrogantes y el pueblo seguía sus pasos. Parecía que nadie temía al Señor. Y aún más grave, muchos adoraban ídolos. Había altares paganos hasta en los cantos de las montañas. El pueblo escogido estaba perdiendo su identidad. Vivían como las naciones que los rodeaban y no como el pueblo que Dios había llamado a ser luz. Fue en este escenario que Dios levantó a un joven llamado Isaías. Dios no guarda silencio cuando su pueblo se extravía. En tiempos de oscuridad espiritual, Él siempre levanta una voz. Y esa voz, en Jerusalén, sería la de Isaías, hijo de Amós. Isaías nació en una familia de buena reputación. Algunos estudiosos creen que era parte de la nobleza de Jerusalén, tal vez con acceso a corte real. No obstante, su vida cambiaría por completo no por el poder humano, sino por un encuentro celestial que estaba a punto de suceder. Antes de que su boca proclamara juicios y promesas, antes de que el pueblo conociera su nombre, Isaías tendría una visión que marcaría su alma para siempre. Pero para entender su misión, primero hay que entender su tiempo. Una Jerusalén que brillaba por fuera, pero que por dentro se alejaba día a día de su Dios. 2. La visión que lo cambia todo. Isaías 6. Fue el año en que murió el rey Usías, un rey que había gobernado durante décadas, y aunque empezó bien, terminó mal. Fue castigado con lepra por su arrogancia al intentar quemar incienso en el templo, algo reservado solo para los sacerdotes. La muerte de Usías marcó el fin de una era, pero fue en ese mismo momento que comenzó una nueva historia, la de un joven llamado Isaías, quien tendría un encuentro directo con la gloria de Dios. Isaías estaba en el templo, quizás orando, quizás buscando guía, o simplemente cumpliendo la costumbre de estar ante Dios. Pero de repente, la atmósfera cambió. Él vio algo que nadie podría ver con ojos normales. Vi al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus orlas llenaban el templo. Imagínense esto, no una visión común, ni un sueño.
sino un vistazo directo del cielo. El templo, que había sido solo una sombra de la presencia divina, ahora estaba lleno de la gloria del Altísimo mismo. Alrededor del trono había seres celestiales, los serafines. No eran como los ángeles comunes. Tenían 6 alas. Con 2 se cubrían el rostro, con 2 se cubrían los pies y con 2 volaban. Y mientras volaban alrededor del trono decían, o mejor dicho, proclamaban con voz potente: Santo, Santo, Santo es el Señor de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Esas palabras no fueron suaves, fueron fuertes. Los umbrales del templo temblaron, el humo llenó el lugar. Isaías estaba aterrorizado, recuperó la cordura. ¿Cómo podía estar ante un Dios tan puro? ¿Cómo podía alguien como él, un hombre común y corriente, soportar semejante presencia? Y entonces gritó: ¡Ay de mí! Estoy perdido, porque soy hombre de labios impuros y habito en medio de un pueblo de labios impuros. Sin embargo, mis ojos han visto al Rey, el Señor de los ejércitos. Isaías pensó que sería consumido, pero no fue así. Uno de los serafines voló al altar, tomó un carbón encendido con unas tenazas y tocó los labios de Isaías. Un gesto que pareció aterrador, pero lleno de significado. Esto ha tocado tus labios, tu culpa es quitada y tu pecado es perdonado. Dios no lo destruyó, Dios lo purificó. Y poco después, Isaías escuchó una pregunta que resonó en el templo y en los corazones de todos los que aman a Dios. ¿A quién enviaré y quién irá por nosotros? Y sin dudarlo, Isaías respondió: Aquí estoy, envíame. Ese momento lo cambió todo. Isaías ya no era solo un joven de Jerusalén, ahora era un profeta, un mensajero que traería palabras contundentes, visiones del futuro, promesas de restauración, y la presencia de Dios con él en cada paso del camino, porque una verdadera misión no comienza con un plan, sino con un encuentro, y ese día Isaías vio al Rey de Reyes. 3. Primeras denuncias y llamado al arrepentimiento. Isaías 1:5. Tras ser tocado por el fuego del cielo y llamado por Dios, Isaías no tenía tiempo para palabras suaves. Su primera labor como profeta no fue consolar, sino confrontar. El pueblo de Judá creía que todo estaba bien. Al fin y al cabo, seguían asistiendo al templo, ofreciendo sacrificios y cantando alabanzas. Pero detrás de toda esa religiosidad se escondía un corazón frío e hipócrita, alejado de Dios. Y entonces Isaías se puso de pie, no en su propio nombre, sino como la boca de Dios, y pronunció palabras que resonaron como un trueno sobre Jerusalén. Oigan, cielos, presta atención, tierra, el Señor ha hablado. He criado hijos y los he educado, pero se han rebelado contra mí. Isaías usa una imagen dolorosa: Dios como padre y el pueblo como hijos ingratos. El buey conoce a su dueño, el burro sabe dónde está su comida. Pero Israel no reconocieron a su Señor. La nación estaba enferma, pero no era un problema físico, sino espiritual. De la planta de los pies a la cabeza solo había heridas, hinchazones y llagas abiertas. La ciudad que debería haber sido un ejemplo de justicia ahora estaba invadida por asesinos, ladrones y jueces corruptos. Aún así, fueron al templo, ofrecieron toros, corderos, celebraron fiestas, celebraron sábados, pero todo esto era solo apariencia. Dios dijo claramente: ¿de qué me sirve la multitud de sus sacrificios? Estoy harto de holocaustos. Cuando alzan sus manos en oración, me aparto. Sus manos están llenas de sangre. Y luego, la llamada. Aún después de tanta inmundicia, Dios no los rechazó del todo. Los llamó con ternura. Como un padre que desea ver de vuelta a su hijo, dijo: Lavaos, purificaos, apartad de mí la maldad de vuestras obras. Aprended a hacer el bien, practicad la justicia, ayudad al oprimido, defended al huérfano, abogad por la viuda.
Y poco después, la promesa que duraría siglos. Venid y razonemos juntos, dice el Señor. Aunque vuestros pecados sean como la grana, serán emblanquecidos como la nieve. Una invitación al arrepentimiento, una puerta abierta al perdón. Pero había una advertencia: si están dispuestos y obedecen, comerán lo mejor de la tierra. Pero si se niegan y se rebelan, serán devorados por la espada. Isaías pinta entonces un retrato de la ciudad caída con palabras: Jerusalén, antes llamada fiel, se ha convertido en una prostituta espiritual. Lo que era oro puro se ha convertido en metal barato. Los líderes se han convertido en cómplices de ladrones. El vino se ha mezclado con agua. Los corazones se han dividido. Pero en medio de la denuncia había esperanza. Dios prometió purificar Jerusalén con fuego, traer de vuelta a los jueces justos, restaurar la ciudad como la novia que una vez fue. Isaías también vio el futuro, un tiempo en que el monte de la casa del Señor sería el más alto y todas las naciones acudirían a él. Un tiempo de paz, cuando las espadas se convertirían en rejas de arado y las lanzas en podaderas. Un tiempo en que ya nadie aprendería la guerra. Pero antes de ese tiempo de gloria habría juicio. Isaías advirtió: «Ay de los que al mal llaman bueno y al bien malo. Ay de los que se creen sabios. Ay de los que se entregan al vino y se venden por sobornos». El profeta no habló para agradar, habló para despertar, y así comenzó el libro. No con poesía dulce, sino con el sonido de trompetas celestiales: «Arrepiéntanse, aún hay tiempo, porque el mismo Dios que juzga también perdona». E Isaías fue levantado para recordárselo al pueblo, con fuerza, con valentía y con compasión. Un momento, si esta historia está tocando tu corazón, no la vivas en silencio. Suscríbete ahora al canal si aún no lo hiciste y escribe en los comentarios: «Dios aún habla y yo quiero escuchar». Repite esa frase, porque cuando la escribes, no solo afirmas tu fe, también ayudas a que este mensaje llegue a otros que hoy necesitan una palabra de consuelo y esperanza. 4. El desafío sirio-efraimita y la señal de Emanuel, Isaías 7. El rey Usías había muerto, Jotam reinara poco tiempo, y ahora el trono de Judá estaba en manos de Ahaz, un joven monarca nervioso, y para ser sinceros, más político que piadoso. Era el año 734 a.C. aproximadamente, y la tormenta se desataba en el norte. La amenaza doble. Rezín, rey de Siria, con capital en Damasco, y Pekaj, rey de Israel, llamado Efraín, formaron una alianza inesperada. El imperio asirio al nordeste crecía como un monstruo conquistador. Rezín y Pekaj querían obligar a Judá a unirse a su liga defensiva. Ahaz se negó. Entonces los dos reyes marcharon juntos contra Jerusalén para deponerlo y poner en su lugar a Ben-Tabel, un títere dócil. La noticia llegó a la corte como un relámpago. Dice Isaías que se agitó el corazón de Ahaz y el de su pueblo, como los árboles del bosque se agitan con el viento. Jerusalén temblaba. ¿Se repetiría la tragedia de Samaria? ¿Caería la ciudad de David? El encuentro junto al acueducto. En ese clima de pánico, el Señor envió al profeta Isaías a un lugar muy concreto: la conducción superior del estanque, en la ruta donde Ahaz inspeccionaba la reserva de agua, pensando ya en un largo asedio. Isaías no fue solo. Lo acompañó su pequeño hijo Sear-Yashub. Un resto volverá, un recordatorio viviente de la esperanza futura. Cuando Isaías se presentó ante el rey, habló con calma, pero con voz firme: «Ten cuidado y permanece tranquilo. No temas ni desmayes a causa de estos dos tizones humeantes, Rezín y Pekaj. Sus planes no prosperarán, Jerusalén no será tomada». Un ultimátum de fe. Luego vino el corazón del mensaje: «Si no creéis, no permaneceréis». Ahaz precisaba decidir. ¿Confiaría en Dios o buscaría socorro humano?
tal vez de Egipto o peor aún, del mismo Asiria. El profeta, para sellar la promesa divina, ofreció algo inaudito. Pide al Señor una señal, tan profunda como el Seol o tan alta como el cielo. Pero Ahaz, con falsa humildad y verdadeiro medo de comprometerse, respondeu: «No pediré señal, no tentaré al Señor. La señal que Deus dá mesmo assim». Isaías lo vio escapar y declaró: «Escuchad, casa de David, ¿les parece poco cansar a los hombres que cansan también a mi Dios? He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrá por nombre Emanuel, Dios con nosotros». Antes que ese niño supiese rechazar lo malo y escoger lo bueno, Resín y Pekah serían arrasados. La promesa llevaba doble capa: salvación inmediata, la derrota da coalición, y esperanza mesiánica a largo plazo, un rey futuro que encarnaría la presencia de Dios entre su pueblo. Consecuencias para Ahaz. Isaías no se detuvo ahí. Anunció que por buscar ayuda en Asiria, Ahaz acabaría atrayendo a ese imperio sobre Judá. El Señor silbará al rey de Asiria, y la tierra se llenará de espinos. La incredulidad tendría un precio, pero Deus aún protegería a Jerusalén ese día. Cumplimiento a corto plazo. En menos de 2 años, Tiglat-Pileser III de Asiria aplastó Damasco. Resín murió y su reino fue anexado. Israel del norte quedó malherido. Pekah fue asesinado en un golpe de estado. Tal como Isaías profetizara, los 2 tizones se apagaron y Jerusalén no cayó. La lección: Ahaz había temido ejércitos humanos. Porem, o verdadero campo de batalla, era la fe. Isaías hizo ver a toda Judá que la historia se decide no en los pasillos de la política, sino en la confianza o no confianza en el Señor. Y dejó sembrada la palabra Emanuel, un eco que resonaría 700 años después en un pesebre de Belén. Así termina esta escena crucial: un rey inseguro, un profeta valiente y una señal eterna que promete Dios con nosotros al mundo entero. Porque cuando todo parece perdido, el cielo ainda habla y su palabra jamás falla. 5. Un niño nos ha nacido. Isaías 8:9. Las sombras se agudizaron sobre Judá. El pueblo, incluso después de las advertencias de Isaías, permaneció endurecido. En lugar de buscar a Dios, recurrieron a médiums y hechiceros. En lugar de consultar al Señor, anduvieron a tientas en la oscuridad, murmurando contra el rey y contra Dios, hambrientos y frustrados. El profeta lo vio claramente y declaró con dolor: «Mirarán hacia la tierra, y he aquí que solo verán angustia, tinieblas y sombra de aflicción». Pero como una llama que se niega a apagarse, Dios no terminó allí su mensaje. En medio de esa noche espiritual, Isaías recibió una palabra que cambió su tono. No era solo juicio, había esperanza, y esa esperanza no vendría de ejércitos, ni de reformas políticas, ni de un rey poderoso y armado. Vendría de un niño. Isaías comienza describiendo una región específica: Zabulón y Neftalí, tierras que habían sufrido las primeras invasiones asirias, tierras que parecían olvidadas por Dios. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Sobre los que moraban en tierra de sombra de muerte, la luz resplandeció. Era como si en medio de una noche oscura, un amanecer comenzase lentamente a aparecer en el horizonte. El profeta dijo que la alegría volvería, la opresión se rompería, el yugo, la vara, el bastón del opresor, todo sería destrozado. ¿Cómo? ¿Por qué? Entonces Isaías proclama: «Porque nos ha nacido un niño, nos ha sido dado un hijo, y el gobierno estará sobre su hombro, y se llamará su nombre Admirable, Consejero, Dios Fuerte, Padre Eterno, Príncipe de Paz». Cada uno de estos nombres es una explosión de esperanza. Consejero maravilloso, alguien que tiene una sabiduría que va más allá del entendimiento humano. Dios Fuerte, no es un hombre común y corriente, sino alguien con poder divino.
Padre de la eternidad, un gobernante que no es fugaz, sino eterno, príncipe de la paz. En un mundo de guerras, Él traería la verdadera paz. Isaías ve a este niño como el comienzo de un nuevo reino, un reino de justicia sin fin, establecido sobre el trono de David. Un gobierno diferente, donde la equidad sería el fundamento y la rectitud el camino. Y lo deja claro, no sería una obra humana. El celo del Señor de los ejércitos hará esto. En otras palabras, Dios mismo cumpliría esta promesa. Esta profecía, dada unos 700 años antes de Cristo, encendió una luz en medio de la desesperación. Una promesa que se convertiría en un ancla para las generaciones venideras. Un recordatorio de que, incluso cuando todo parece perdido, Dios está preparando algo mayor, algo eterno, algo que comienza desde lo más pequeño, como un niño. Isaías aún no conocía el nombre de Jesús, pero ya lo sabía, el Salvador vendría, no como un guerrero cualquiera, sino como un niño. Y la luz comenzó a brillar, no solo en Zabulón y Neftalí, sino en todo el mundo. 6. El hacha sobre Asiria, el día de Yahvé, Isaías 10. A estas alturas de la narración, el pueblo de Judá era plenamente consciente de la amenaza que venía del norte, la temible Asiria, un imperio cruel y ambicioso con ejércitos implacables. Sus tropas avanzaban como enjambres de langostas, devorando todo a su paso. Ciudades, reyes, cosechas. Uno a uno, los pueblos caían ante ellos, y ahora se dirigían hacia Jerusalén. Pero lo que muchos quizá no entendían era que Asiria no era solo un enemigo político o militar. Isaías reveló algo más profundo, más aterrador y más esperanzador. Asiria era una vara en las manos de Dios. ¡Ay de Asiria, vara de mi ira, báculo de mi indignación! Sí, era Dios quien en su soberanía usaba a Asiria para corregir a su pueblo. Era como si el Señor mismo hubiera tomado una herramienta afilada y la hubiera colocado sobre Israel para podar lo seco, lo enfermo y lo corrupto. Pero aquí está el quid de la cuestión. Asiria no sabía esto. Se creía poderosa por derecho propio. Con arrogancia dijo: «Con la fuerza de mi mano he hecho esto, y con mi sabiduría, porque soy inteligente». Ella consideraba sus logros como mérito propio. Creía que ganaba porque era invencible. Pero Isaías declara que, a su debido tiempo, la soberanía de Dios también descendería sobre ella. El orgullo sería su fin. Isaías utiliza una imagen fuerte y sencilla. ¿Se enorgullecerá el hacha contra quien la maneja? ¿O se ensalzará la sierra contra quien la usa? Fue como si la herramienta olvidara que solo es útil en las manos de quien la maneja. Y luego viene la profecía del juicio. Dios enviaría una enfermedad devastadora entre los valientes de Asiria. Su ejército, que parecía un bosque denso e indestructible, sería aniquilado. El leñador celestial, el Señor mismo, vendría con el hacha en la mano. La luz de Israel se convertirá en fuego y su santo en llama. En un solo día quemará y consumirá las espinas de Asiria. ¿Y qué decir de los ejércitos asirios? Sus altos e imponentes guerreros serían derribados como árboles, uno a uno, hasta que no quedaran más que troncos caídos. Pero en medio de esta escena dramática hay una promesa oculta, como una flor que florece en la tierra quemada. Y acontecerá en aquel día que el remanente de Israel se apoyará en el Señor, el Santo de Israel. El mensaje era claro. Dios puede usar incluso a sus enemigos para enseñar, corregir y purificar, pero nunca pierde el control. Y cuando la poda y la disciplina sean completas, el pueblo regresará a su Dios, no por tradición ni por miedo, sino con un corazón renovado. Este era el verdadero propósito del día del Señor. No solo castigar, sino restaurar. No solo cortar lo podrido, sino preparar la tierra para algo nuevo. Isaías vio más allá de los ejércitos y de los reyes. Vio al Dios que reina sobre todo. E incluso frente a la poderosa Asiria, supo
El hacha corta, pero es Dios quien la sostiene. 7. El retoño de Jesé y un reino de justicia. Isaías 11:12. El hacha de Dios había cortado, el bosque del orgullo fue talado. Los reyes altivos cayeron, las naciones arrogantes fueron humilladas. Todo parecía ruina, destrucción. Los troncos quemados en el suelo parecían ser el fin. Pero Isaías vio algo que pocos vieron. En medio de la tierra devastada, un nuevo brote comenzó a surgir. Un retoño brotará del tronco de Jesé, y un vástago dará fruto de sus raíces. Jesé era el padre de David, y este retoño, esta rama, no era un descendiente cualquiera. Isaías anunciaba un nuevo rey, una nueva esperanza, alguien que provendría del linaje de David, pero que reinaría de una manera completamente diferente. Este rey no gobernaría con armas ni estrategias humanas, estaría lleno del Espíritu del Señor. E Isaías describe una por una las cualidades que lo acompañarían: espíritu de sabiduría y entendimiento, espíritu de consejo y fortaleza, espíritu de conocimiento y temor del Señor. Este no sería un rey superficial, su corazón estaría profundamente alineado con Dios. No juzgaría por las apariencias, ni se dejaría corromper por los aduladores ni por el oro. Él defendería a los pobres con justicia y tomaría decisiones correctas para los humildes de la tierra. Con el aliento de su boca destruiría a los malvados, no con violencia ciega, sino con autoridad y justicia. Isaías continúa con imágenes que parecen surgidas de un sueño, pero que hablan de un tiempo real, prometido por Dios. El lobo vivirá con el cordero, el leopardo se acostará con el cabrito, y un niño pequeño los pastoreará. ¿Te lo imaginas? Animales que antes eran enemigos naturales, ahora conviven en paz. El peligro se transforma en coexistencia. Hasta los niños juegan con serpientes, sin miedo, sin veneno, sin malicia. Isaías no solo habla de la naturaleza restaurada, describe lo que sucede cuando el conocimiento del Señor cubre la tierra como las aguas cubren el mar. Este reino no se construye sobre guerras, sino sobre paz verdadera. Y este rey, el regreso de Jesé, será como un estandarte para todos los pueblos. No reinará solo sobre Israel. Las naciones acudirán a él. Personas de todas las lenguas y culturas reconocerán su autoridad y hallarán refugio bajo su sombra. Isaías termina este canto de esperanza con una alabanza que resuena como un himno de victoria. Y dirás en aquel día: te alabaré, Señor, porque aunque estabas enojado conmigo, tu ira se aplacó y me consolaste. El pueblo antes humillado ahora canta. Se han abierto las fuentes de la salvación, la alegría rebosa. Isaías invita al pueblo a proclamar al mundo: proclamad entre las naciones lo que Él ha hecho. Cantad, alegraos, porque grande es el Santo de Israel en medio de vosotros. Después de la noche del juicio, amanece el día de la esperanza. Esta rama de Jesé, más tarde reconocida como Jesús, el Mesías, es prueba de que Dios no termina sus historias con el tronco caído. Siempre tiene un nuevo comienzo, incluso cuando todo parece perdido. ¿Sientes que esta historia está describiendo tu propia vida? Entonces haz una pausa, suscríbete al canal ahora y escribe en los comentarios: estoy volviendo a Dios como Isaías llamó. Al escribirlo, no solo estás sellando tu decisión, estás ayudando a que este mensaje llegue a muchos otros que, como tú, están buscando dirección en medio del caos. 8. Oráculos contra las naciones vecinas. Isaías 13:23. Hasta aquí, Isaías había hablado principalmente a Judá y, en segundo plano, a Israel del norte. Pero el mensaje de Dios no conoce fronteras. El Señor es rey sobre todo el mapa. Por eso, el profeta alza ahora la voz como un heraldo que recorre un vasto corredor oriental, deteniéndose nación por nación: Babilonia, Filistea, Moab, Damasco, Etiopía, Egipto, Arabia, Tiro, y anuncia un mismo veredicto:
El orgullo humano tiene fecha de caducidad. 1. Babilonia, el faro que se apaga. Is 13:14. En la distancia, Isaías ve ondear un estandarte sobre un monte árido. Es la señal para reunir a ejércitos que asolarán Babilonia. La ciudad que más tarde brillará con jardines colgantes conocerá un día del Señor temible. Sus guerreros quedarán como gacelas sin pastor, y la orgullosa urbe será tan desolada que solo habitarán allí los chacales. Pero en medio del juicio, una perla de esperanza. Dios hará volver a su pueblo del cautiverio y lo establecerá de nuevo en su tierra. Hasta el opresor caerá y el remanente cantará. Cómo cayó el tirano, cómo quedó rota la vara de la opresión. 2. Filistea, la antorcha que se consume. Is 14, 28, 32. Tras la muerte del rey Acaz, los filisteos celebran. Creen que Judá está vulnerable. Isaías les responde con ironía profética. No te alegres, Filistea entera, de la raíz de la serpiente saldrá una víbora. En otras palabras, Judá no perecerá, un descendiente vigoroso brotará y aplastará su orgullo. 3. Moab, lágrimas junto al río. Is 15:16. Moab ve derrumbarse sus templos y sus viñas famosas. El profeta describe lamentos que recorren de noche las cuestas de Nebo hasta las aguas de Dibón. Isaías se conmueve y llora con ellos, porque la justicia de Dios no es fría. Sus juicios duelen al mismo corazón divino. A Moab se le ofrece refugio en Sión, pero si rehúsa, en 3 años sus glorias serán un fragmento de memoria. 4. Damasco y Efraín, la ciudad ruina. Is 17. La capital Siria, aliada de Israel del norte, quedará reducida a polvo. Los graneros se vaciarán como un campo tras la siega, solo quedará un rebusco en las ramas. El mensaje es claro: confiar en coaliciones sin consultar a Dios conduce al colapso. 5. Etiopía, el río que lleva cartas. Is 18. Más al sur, mensajeros de Cus navegan el Nilo. Ellos traen noticias y reciben otra aún mayor. Dios vigila en calma ardiente. No cortará la cosecha antes de tiempo, pero sí segará todo orgullo cuando los frutos estén maduros. Al final, un presente será traído al Señor desde aquel pueblo lejano. La soberanía divina alcanza incluso los confines del continente. 6. Egipto, ídolos que tiemblan. Is 19:20. Isaías ve al Señor cabalgar sobre una nube y los dioses egipcios se estremecen. El Nilo, fuente de vida, bajará menguado, los pescadores se lamentarán. Sin embargo, Egipto no queda sin promesa. Llegará un día en que junto con Asiria y con Israel formará una triada de bendición. Bendito Egipto, mi pueblo, Asiria, obra de mis manos, e Israel, mi herencia. Para subrayar la seriedad del mensaje, Isaías camina descalzo y semidesnudo 3 años, simbolizando la vergüenza que caerá sobre Egipto y Cus ante el avance asirio. 7. Babilonia, segunda carga, Edom y Arabia, la guardia nocturna y el caravansar. Is 21. En una noche sofocante, el profeta se convierte en vigía. Ve jinetes que anuncian: cayó Babilonia y todas sus imágenes fueron destrozadas. A Edom se le pregunta: centinela, ¿qué queda de la noche? La respuesta: viene la mañana, pero la oscuridad vuelve. Si queréis preguntar, regresad de nuevo. Arabia, refugio de caravanas, tendrá apenas 1 año de respiro antes de sentirse vacía de arqueros valientes. 8. Jerusalén, la fiesta imprudente. Is 22. Sorprendentemente, también hay una profecía del Valle de la Visión contra la propia Sión. Mientras el cerco se aproxima, la ciudad celebra banquetes irresponsables diciendo: comamos y bebamos, porque mañana moriremos. Deus denuncia esa euforia cínica y destituye a Sebna, administrador soberbio, para levantar a Eliakim, hombre fiel que portará la llave de la casa de David. 9. Tiro, el puerto silenciado.
Is 23. La riqueza mercante de Fenicia verá sus muelles vacíos. Los navíos de Tarsis gemirán ao llegar a Chipre y enterarse de que su base comercial cayó. Sin embargo, tras 70 años, un ciclo real completo, Tiro revivirá, mas sus lucros consagrará al Señor. La última palabra del juicio es siempre la gracia, un hilo común. Desde Babilonia hasta Tiro, pasando por Egipto y Jerusalén, Isaías repite el mismo principio. Cualquier civilización que exalte su propia fuerza terminará humillada. Pero dentro de cada oráculo hay grietas por donde entra la luz, un remanente, una invitación al arrepentimiento, una promesa de futura restauración. Así, el profeta enseña que la historia no es un tablero donde las naciones mueven piezas a su antojo. Es el escenario donde Dios dirige cada acto para llevar al mundo a reconocer su gobierno justo y misericordioso. Y mientras estos anuncios resuenan, el lector ya se da cuenta, se está preparando el escenario para algo más grande. El solo rey prometido en el capítulo anterior, cuyo estandarte atraerá a todas las naciones, transformando a los antiguos rivales en adoradores del mismo Señor. 9. La fiesta en el monte Sión y el juicio cósmico. Isaías 24-27. Tras los juicios contra las naciones vecinas, Isaías alza la vista y ve algo mucho mayor, algo que se extiende más allá de las fronteras de Judá y hasta los confines de la tierra. Ahora el profeta contempla un escenario cósmico, donde el planeta mismo colapsa moral y espiritualmente, y el Creador se levanta en el juicio. He aquí que el Señor devasta la tierra, la deja desolada, trastorna su rostro y dispersa a sus moradores. La tierra gime y se marchita, el mundo languidece y se consume. El pecado no era solo local, sino universal. La tierra fue profanada por sus habitantes porque habían quebrantado las leyes, violado los estatutos y quebrantado el pacto eterno. Un lamento silencioso pareció resonar por todos los continentes. La creación, hecha para reflejar la gloria de Dios, estaba cubierta de vergüenza y devastación. El vino se acabó, la música cesó, las ciudades quedaron en ruinas. Sin embargo, en medio de esta oscuridad, una canción inesperada comienza a surgir. Glorifiquen, pues, al Señor en los valles. Exalten el nombre del Señor, Dios de Israel, desde los confines de la tierra. Un grupo, un remanente fiel, alza la voz incluso cuando el mundo parece desmoronarse. Saben que Dios no guarda silencio. Él está enderezando lo que se ha torcido. El gran banquete en Sión. Entonces Isaías cambia de tono. Como un sol que se abre paso entre las nubes después de una tormenta, describe una fiesta en el monte Sión, un banquete preparado no solo para Israel, sino para todos los pueblos. El Señor de los ejércitos preparará en este monte un banquete de rica comida y buen vino. Imagínense esto, después de tanto sufrimiento, después de tanto silencio, Dios prepara una mesa abundante para las naciones. Pero no es solo comida lo que ofrece. Él destruirá en este monte el velo que cubre a todos los seres humanos y destruirá la muerte para siempre. Sí, Isaías vio lo que muchos profetas nunca vieron, la derrota final de la muerte. El Señor enjugará las lágrimas de todos los rostros, quitará la vergüenza de su pueblo, y en ese día se oirá un grito de victoria. Miren, este es nuestro Dios. Confiamos en Él y nos salvó. La fiesta en Sión es más que una comida, es el comienzo de un nuevo tiempo, donde reina la justicia, la muerte es derrotada y Dios está visiblemente presente con su pueblo. El canto de la viña restaurada. Isaías continúa con otra imagen poética, un viñedo. Anteriormente, en Isaías 5, la viña de Dios había sido juzgada por producir uvas silvestres, pero ahora, esta viña canta. En aquel día habrá una viña deliciosa. Yo, el Señor, la cuidaré y la regaré constantemente. Ahora Dios ya no está enojado con ella. La protege, la cuida, la purifica y la riega.
Sus enemigos están derrotados, sus frutos son abundantes y su exilio está llegando a su fin. La llamada final, el sonido de la trompeta. Finalmente Isaías ve que se toca una trompeta, una gran trompeta, que llega hasta los confines de la tierra. ¿Y quién responde a este sonido? Los que estaban a punto de perecer en Asiria y los que estaban exiliados en Egipto, vendrán y adorarán al Señor en el Monte Santo en Jerusalén. El juicio ha terminado, el exilio ha terminado, y el pueblo regresa a casa. No solo a un hogar físico, sino a uno espiritual. Regresan a Dios, regresan al lugar del pacto, regresan a la adoración. Esta secuencia de visiones de Isaías, desde el colapso del mundo hasta el banquete en Sión, nos recuerda que el juicio de Dios nunca es el final de la historia. Es solo el preludio de una restauración mayor, más profunda y más gloriosa. Porque al final, el mismo Dios que sacude la tierra también extiende su mano y dice: ven, la mesa está puesta. 10. Alianzas políticas versus confianza en Dios. Isaías 28:35. Isaías había mostrado visiones del fin de los tiempos, banquetes de gloria y la restauración de las naciones. Pero ahora regresa al presente, a la dura realidad de Jerusalén. Y encuentra algo inquietante: líderes que en lugar de buscar a Dios, depositaron su confianza en alianzas humanas. El pueblo estaba rodeado de amenazas. Asiria seguía siendo un monstruo poderoso y al sur, Egipto prometía protección. Ante el miedo, los gobernantes de Judá decidieron actuar políticamente. Enviaron mensajeros a Egipto, hicieron acuerdos secretos, elaboraron estrategias, pero olvidaron lo más importante: consulta al Señor. Isaías no se queda callado. Se alza con la autoridad de quien ha visto el trono de Dios y denuncia: ay de los soberbios de Efraín, ay de la soberbia corona de los borrachos de Samaria. Comienza señalando al norte. Israel, el reino ya en decadencia, que confió en su propia sabiduría y fue llevado al cautiverio. El mensaje era claro: Judá, no sigas el mismo camino. Pero Judá hacía algo peor. Forjaba alianzas secretas y confiaba en Egipto como salvador. Isaías, con santa ironía, denuncia: porque dijiste, hemos hecho un pacto con la muerte, y con el Seol hemos hecho un pacto. Cuando pase el azote, no nos tocará, porque hemos puesto nuestro refugio en la mentira. El profeta ve todo esto y exclama: por tanto, así dice Jehová el Señor: he aquí, pongo en Sión una piedra, piedra probada, preciosa, piedra angular, de cimiento estable. Todo aquel que crea en él no será conmovido. El mensaje fue claro como la luz del día. No es con alianzas que se vence el mal. Es con fe, es confiando en la roca sólida que Dios ha puesto. Isaías continúa con una serie de imágenes poderosas, comparando el acuerdo con Egipto con una telaraña que no protege a nadie, llamando al pueblo a esperar en el Señor, incluso en el silencio y la confianza, denunciando a los profetas y sacerdotes que hablaban palabras suaves, pero no proclamaban la verdad. Este es un pueblo rebelde, hijos mentirosos, hijos que se niegan a escuchar la ley del Señor. Dijeron: no nos profetices lo que es correcto, dinos cosas agradables. Pero Isaías no pudo ser comprado. Y luego viene la advertencia: ¿confías en Egipto? Pues sabe que Egipto es como una caña quebrada. Si alguien se apoya en ella, le traspasará la mano y la traspasará. Es en este punto cuando el profeta hace un llamamiento directo, casi como el grito de un padre desesperado. En el arrepentimiento y el descanso está tu salvación. En la quietud y la confianza está tu fuerza. Pero no quisiste. Isaías pinta un retrato de un pueblo que persigue caballos veloces, alianzas fuertes, estrategias humanas, pero que, al final, quedará solo, como una bandera solitaria en la cima de una colina. Y luego hace algo maravilloso. Después de la queja, después de la advertencia, viene la promesa:
Por eso el Señor espera tener misericordia de vosotros. Bienaventurados todos los que esperan en Él. Dios aún tenía los brazos abiertos. Si el pueblo se volvía a Él, sanaría sus heridas, guiaría sus pasos, daría lluvia a sus semillas y las colinas florecerían de nuevo. Y en el capítulo 35, Isaías describe cómo sería esta transformación. Se alegrarán el desierto y la tierra seca, el yermo se gozará y florecerá como el narciso. Los ciegos verán, los sordos oirán, los cojos saltarán como ciervos, los mudos cantarán, y se abrirá un camino, el camino santo, donde solo los puros caminarán, un camino recto y seguro, donde ni siquiera los tontos se equivocan. Y los redimidos del Señor regresarán por medio de Él, con alegría eterna sobre sus cabezas. La tristeza y el gemido huirán. Esta parte de la historia nos enseña que la verdadera seguridad no proviene de alianzas, política ni ejércitos. Proviene de una confianza silenciosa en Dios. E incluso cuando fallamos, Él nos espera con misericordia. 11. Crónicas de Ezequías, historia dentro de la profecía. Isaías 36-39. Ezequías era diferente a los reyes anteriores. Confiaba en Dios. Derribó altares paganos, restauró el culto en el templo y llamó al pueblo a la obediencia. Pero hacer lo correcto no significa vivir sin pruebas. Y en el apogeo de su reinado, una amenaza monstruosa se cernía sobre Jerusalén. El imperio asirio había dominado el mundo. Nínive era el corazón de este imperio, una ciudad cruel, temida por todos. Sennacherib era rey, y bajo su mando, los ejércitos marchaban como mareas embravecidas, conquistando ciudades, destruyendo fortalezas y humillando reyes. Ahora su mirada se volvió hacia Jerusalén. El asedio estaba listo. Ezequías miró hacia abajo desde las murallas y vio el campamento enemigo lleno de soldados. Entre ellos venía el Rabsaces, el comandante asirio, con un mensaje cargado de arrogancia. Rabsaces habló en voz alta en hebreo, para que todos los soldados de Judá pudieran oír. ¿En quién confían? En Egipto. Es como una caña rota. ¿En Dios? ¿Acaso Ezequías no quitó sus altares? Escuchen, ningún dios de las naciones ha podido resistir a Sennacherib. Jerusalén será uno más. Las palabras fueron como flechas envenenadas. La gente en la muralla guardó silencio, como había ordenado Ezequías. No hubo respuesta. Al oír esto, Ezequías rasgó sus vestiduras, se cubrió de cilicio y fue directo al templo. Luego envió mensajeros a Isaías con un clamor. Este es un día de angustia, reproche y vergüenza. El enemigo blasfema contra el Dios vivo. Oren por nosotros. Isaías respondió con firmeza. Así dice el Señor. No teman por las palabras que han oído. Pondré un espíritu dentro de él, y oirá un rumor, y regresará a su tierra, y allí lo haré caer a espada. Pero Sennacherib insistió. Envió otra carta burlándose de Dios, diciendo, no te dejes engañar por tu Dios. Ningún Dios ha salvado tu tierra de mis manos, y el Dios de Israel no será la excepción. Y luego, Ezequías fue otra vez al templo, tomó la carta y la extendió ante el Señor. Lloró, no con miedo, sino con fe. Oh Señor de los ejércitos, Dios de Israel, que te sientas entre los querubines, solo tú eres Dios sobre todos los reinos de la tierra. Inclina tu oído, oh Señor, y escucha. Abre tus ojos y mira. Ahora, oh Señor, sálvanos, para que todos los reinos de la tierra sepan que solo tú eres Dios. Isaías respondió con una palabra poderosa. El celo del Señor hará esto. Él defenderá a esta ciudad por amor a su nombre y por amor a su siervo David. Y luego esa noche, el ángel del Señor salió. En silencio, sin espadas humanas, sin gritos, sin batallas, caminó por el campamento asirio. Y cuando salió el sol, 185,000 soldados murieron. Sennacherib regresó a Nínive avergonzado,
Y allí, en los días que siguieron, fue asesinado por sus propios hijos delante del altar de su Dios. Pero no fue el final de la lucha para Ezequías. Tiempo después, enfermó gravemente. Isaías fue a verlo y le dio una terrible noticia. Así dice el Señor: pon tu casa en orden, porque morirás. Ezequías volvió el rostro hacia la pared y lloró amargamente. Oró y dijo: acuérdate, oh Señor, que yo he andado delante de ti en verdad, con corazón perfecto, y que he hecho lo recto delante de tus ojos. Antes de que Isaías saliera del patio, Dios le habló: vuelve y dile a Ezequías: he escuchado tu oración, he visto tus lágrimas, y añadiré 15 años a tu vida. Como señal, el sol retrocedió 10 grados en el reloj de sol de Acaz. Algo sobrenatural, una señal que el mundo entero no podía ignorar. Finalmente, el rey de Babilonia se enteró de la sanación de Ezequías y envió embajadores con regalos. Ezequías, impulsado por la vanidad, exhibió todos sus tesoros: plata, oro, armas, todo. Entonces Isaías se enfrenta a él. ¿Qué vieron en tu casa? Ezequías respondió: lo viste todo, no hubo nada que no te mostrara. Luego vino la profecía: llegarán días en que todo será llevado a Babilonia. Sus hijos serán llevados cautivos, todo les será arrebatado. Ezequías, aunque se arrepiente, responde con resignación: buena es la palabra del Señor, porque habrá paz y seguridad en mis días. Estos capítulos muestran que la confianza en Dios, no en ejércitos, alianzas ni riquezas, es el verdadero secreto de la victoria. Isaías no solo habló de promesas futuras, estaba en el centro de la historia y vio con sus propios ojos el Dios invisible derrota al enemigo visible. Si llegaste hasta aquí es porque esta historia está despertando algo dentro de ti. Haz lo siguiente ahora mismo: suscríbete al canal y comenta. Quiero caminar hacia la luz como Isaías enseñó. Cuando lo haces, estás activando tu fe y permites que este mensaje alcance a otros corazones que también están sedientos de verdad y esperanza. 12. Consolad a mi pueblo. El giro al futuro exilio. Isaías 40. Tras tantas profecías severas, tras el peso del juicio sobre Judá, Israel y las naciones, el silencio del cielo finalmente se rompe con una palabra diferente. Una palabra suave, pero fuerte como una roca que resiste las tormentas. Consolad, consolad a mi pueblo, dice vuestro Dios. Sí, Dios todavía lo llama. Mi gente, aún después de su rebelión, aún después de la idolatría, aún después de falsas alianzas, orgullo necio y corazones endurecidos, el pacto permanece. El amor permanece, y el primer paso de Dios no es una exigencia, es un consuelo. Habla con consuelo a Jerusalén, clama a ella. El tiempo de su guerra ha terminado, su iniquidad ha sido perdonada. Isaías ve el futuro, ve el exilio a Babilonia. Sí, llegará. El pueblo será llevado cautivo. El templo será destruido. La ciudad quedará en ruinas, pero él ve más allá. Ve el fin del dolor. Oye una voz en el desierto: preparad el camino del Señor. Enderezad en la soledad una calzada para nuestro Dios. Las palabras resuenan como una promesa eterna. El Señor mismo vendrá, y cuando venga, todo monte será derribado, todo valle será elevado, el terreno será nivelado, no habrá obstáculos. Nada estará torcido, todo estará alineado ante su gloria. Se manifestará la gloria del Señor y toda carne la verá. Isaías oye otra voz, gritar. ¿Pero por qué debo gritar? La respuesta llega como una revelación sobre la fragilidad humana. Toda carne es hierba, la hierba se seca, la flor se marchita, pero la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. Los reinos pasarán. Los imperios caerán, los hombres irán y vendrán, pero la promesa de Dios no caduca, ella está viva, ella permanece.
Entonces Isaías recibe una misión. Sube a una alta montaña, oh Sión, anunciadora de buenas noticias. Alza tu voz con fuerza. Es como si Dios gritara al mundo: aquí está vuestro Dios, y Él no viene como un tirano, ni como un juez amargado. Viene como pastor apacentará su rebaño, reunirá a los corderos en sus brazos y los llevará en su seno. Un Dios grande, y al mismo tiempo un Dios que se inclina para llevar en sus brazos a los débiles. Isaías continúa con asombro, describiendo la grandeza del Señor. ¿Quién midió las aguas del mar en el hueco de su mano? ¿Quién pesó los montes con balanza? ¿Quién instruyó al Espíritu del Señor? Nadie. Las naciones ante Él son como una gota en un balde, como polvo en una balanza. Ningún ídolo se le compara, ningún hombre es su consejero, ninguna potencia es su rival. Y entonces, como un padre que se acerca a su hijo cansado, Dios pregunta: ¿por qué dices, Jacob, mi camino está oculto al Señor? El pueblo pensó que Dios se había olvidado de ellos. Pero Isaías responde con una de las declaraciones más hermosas de toda la Escritura. ¿No lo sabían? ¿No lo habían oído? El Señor es el Dios eterno, creador de los confines de la tierra. No se cansa ni se fatiga, y fortalece al cansado. Incluso los jóvenes se cansan y se fatigan, pero quienes esperan en el Señor renovarán sus fuerzas. Levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no desfallecerán. Después de tantos capítulos de advertencia, Isaías ahora nos entrega una ventana de esperanza, como si dijera: sí, el sufrimiento vendrá, pero no durará para siempre. Sí, el exilio vendrá, pero también la restauración. Sí, fallaste, pero el perdón de Dios es más grande que cualquier fracaso. Porque al final del dolor siempre hay consuelo, y al final del silencio Dios todavía habla. 13. Los cantos del siervo sufriente, Isaías 42:53. Imagina un gran teatro celestial. El telón se abre y en el centro del escenario aparece una figura inesperada: el siervo. No viste armadura ni empuña espada. No lleva una corona de oro. Sin embargo, Dios mismo lo presenta con estas palabras. Primer canto: el siervo y la justicia mansa. Isaías 42:1-9. He aquí mi siervo, a quien sostengo, mi escogido, en quien mi alma se deleita. Ungido por el Espíritu, no depende del carisma humano, sino del soplo divino. Justicia sin estruendo, no grita en la calle, no quiebra la caña cascada, ni apaga el pabilo humeante. Su mansedumbre no es debilidad, es poder bajo control. Luz para las naciones, abre ojos ciegos, saca presos de mazmorras, alumbra rincones que nunca vieron el amanecer. Dios firma: yo, el Señor, lo llamé en justicia, no daré mi gloria a otro. Es decir, el éxito del siervo está garantizado por el honor divino. Segundo canto: el siervo y la misión imposible. Isaías 49:1-13. La escena cambia. El siervo habla por primera vez. El Señor me llamó desde el vientre de mi madre, me hizo boca afilada, flecha pulida. Sentimiento de fracaso. En vano he trabajado, he gastado mis fuerzas para nada. ¿Cómo puede el portador de la luz sentirse inútil? Dios responde: ¿te parece poco restaurar a Jacob? Te haré luz de las naciones, para que mi salvación alcance hasta los confines de la tierra. Consuelo materno. Jerusalén teme haber sido olvidada, pero Dios, por medio del siervo, declara: ¿puede una madre olvidar al hijo de su vientre? Aunque ella olvide, yo no te olvidaré. Las paredes de Sión están grabadas en las palmas de su mano. Tercer canto: el siervo y la obediencia valiente. Isaías 54:11. El siervo avanza aún más. Ahora describe su disciplina diaria. Cada mañana despierta mi oído para escuchar como discípulo. Docilidad radical, no se resiste cuando lo hieren. Ofrecí mi espalda a los que me golpeaban, no oculté mi rostro de injurias y esputos. Confianza inquebrantable,
El Señor me ayuda, por eso no seré avergonzado. Mientras los verdugos escupen, el siervo ve un tribunal mayor donde será vindicado. Cuarto canto. El siervo coronado de cicatrices. Isaías 52:13, 53:12. Las luces se atenúan. Un murmullo recorre la multitud. El siervo aparece desfigurado, sin parecer ni hermosura. Nadie apostaría por él, pero Dios susurra: «He aquí mi siervo prosperará». 1. Rechazado, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores. Tanto sufrió que la gente apartaba el rostro. 2. Sustituto. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades. El castigo de nuestra paz fue sobre él. Como cordero llevado al matadero, no abrió su boca. 3. Inocente. No hizo violencia ni hubo engaño en su boca. Aún así, fue contado con los transgresores. 4. Triunfante. Verá linaje, vivirá por largos días. El plan del Señor prosperará en su mano. Después de la aflicción verá el fruto y quedará satisfecho. Dios le asigna la porción de los grandes porque derramó su vida hasta la muerte, el eco eterno. Con estos cantos, Isaías revela un misterio. La victoria de Dios no vendrá por fuerza militar, sino por el sufrimiento redentor de un siervo que carga culpas ajenas y abre un camino de paz. En cada estrofa late el mismo corazón divino: justicia sin romper al débil, gloria sin aplastar al pequeño, salvación que abraza incluso al que no la merece. Y así, sobre el telón final, el profeta deja escrita la gran paradoja: por su llaga fuimos nosotros curados. Quien escucha con atención comprenderá. Este servo apunta directamente a Jesús, el Mesías anunciado 700 años después, revelado en carne, aquel que en la cruz cumplió cada versículo y transformó el dolor en redención. 14. Un nuevo éxodo y una alianza para todos. Isaías 54:56. La herida quedó expuesta. El siervo sufrió, murió y cargó con la culpa de muchos, pero Dios no termina sus historias en la cruz. Él es el Dios de reanudar, y esto es lo que Isaías comienza a anunciar ahora con una fuerza abrumadora. Isaías 54. La mujer estéril canta. El capítulo comienza con un orden inusual. Canta, oh estéril, tú que no dabas a luz, prorrumpe en cantos y canta con júbilo. Es como si Isaías dijera: tú que pensabas que tu historia había terminado, comenzarás a vivir la mejor vida ahora. La mujer estéril, símbolo de la Jerusalén desolada, ahora está llamada a regocijarse. ¿Por qué? Porque Dios llenará su hogar de hijos, más que antes, más de lo que jamás podrías imaginar. Amplía el espacio de tu tienda, extiende las cortinas de tu morada, no te detengas. La imagen es la de una tienda que se extiende, se ensancha, porque muchos vendrán, hijos del exilio, hijos de las naciones, hijos que antes no estaban allí, pero que ahora forman parte de la promesa. Dios habla a la ciudad como un esposo habla a su amada esposa. Por un breve momento te dejé, pero con gran compasión te recogeré. Con misericordia eterna tendré compasión de ti. El dolor fue real, pero no durará para siempre. Así como Dios le prometió a Noé que nunca más destruiría la tierra con agua, ahora le promete a Jerusalén: nunca te quitaré mi amor. Isaías 55. La gracia abierta a todos. Y entonces, Isaías alza su voz como un predicador en la plaza pública. Llama a los sedientos, a los que están vacíos, a los que han buscado la vida en los lugares equivocados. Todos los que tengan sed, vengan a las aguas. Y los que no tengan dinero, vengan, compren y coman. Sin dinero, sin mérito, sin límite, Dios ofrece un banquete de gracia. Y pide: ¿por qué gastan su dinero en lo que no es pan? Y su trabajo en lo que no sacia. Es un llamado al alma, una invitación a cambiar el hambre del mundo por la abundancia de la palabra de Dios.
Y luego viene una promesa: haré con vosotros un pacto eterno, las misericordias firmes de David. Sí, un nuevo pacto, no basado en sacrificios de animales, sino basado en el amor inmutable de Dios. El pacto ahora no es solo para Israel, sino para todos. He aquí, llamarás a una nación que no conocías, y correrán a ti naciones que no te conocieron. Isaías grita: buscad al Señor mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Y luego viene la famosa declaración: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos. La gracia no sigue la lógica humana. La misericordia de Dios es escandalosa. Llega a quienes menos la esperan, cuando nadie la espera. Isaías 56, inclusión radical. Ahora, Isaías rompe todos los límites. Que no diga el extranjero: el Señor me excluirá de su pueblo. No diga el eunuco: he aquí, soy un árbol seco. En el pasado, los extranjeros y los eunucos no podían entrar plenamente en la congregación de Israel. Pero ahora todo cambió. A los eunucos les daré memoria y nombre mejor que el de hijos e hijas. Y a los extranjeros que se unan al Señor, los traeré a mi santo monte y los alegraré en mi casa de oración. Y luego viene una de las frases más poderosas de toda la Biblia: mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Allí termina el capítulo, con una visión del templo como lugar de acogida universal. Comienza un nuevo éxodo, no solo el de una nación que emerge del cautiverio, sino el de la humanidad llamada de regreso a Dios. Isaías vio un futuro donde nadie más quedaría fuera, ni la estéril, ni la extranjera, ni el eunuco, ni la desterrada, ni el pecador. La alianza se extendió, la invitación se hizo. La gracia ha sido derramada, y todo comienza con una voz que dice: venid, comprad sin dinero, comed del bien y disfrutad de la grosura del alma. 15. Nuevo cielo y nueva tierra. Isaías 60, 66. La última parte del libro de Isaías no es un susurro, es un grito de victoria. Es como si el cielo mismo abriera sus cortinas y dejara que la gloria eterna invadiera el escenario de la historia. La voz del profeta, que antes denunciaba y lamentaba, ahora se transforma en canto profético. Levántate, resplandece, porque ha llegado tu luz y la gloria del Señor ha amanecido sobre ti. Isaías 61. La ciudad que una vez estuvo en tinieblas, desolada y humillada, ahora se convierte en centro de luz divina. Las naciones vienen a ella no para destruirla, sino para traer regalos, reverencia y honor. Las naciones andarán a tu luz y los reyes a tu esplendor que ha amanecido sobre ti. Las puertas de Jerusalén estarán siempre abiertas, día y noche, porque allí vendrá la gloria de las naciones. En lugar de bronce, traeré oro, en lugar de hierro, plata. Es el tiempo de la redención final, no habrá más violencia ni luto. El Señor será luz eterna. Y la ciudad no tendrá necesidad de sol ni de luna, porque Dios mismo será tu esplendor. El grito de arrepentimiento. Pero el profeta también ve las luchas internas. No todos responden a la gloria con humildad. Isaías denuncia a un pueblo que aún alberga la injusticia, la falsedad, el ayuno hipócrita y una religiosidad vacía. Este es el ayuno que he escogido: romper las cadenas de la injusticia, partir tu pan con el hambriento y alojar en tu casa a los pobres sin hogar. Isaías 58. Y el llamado a la verdad se escucha con fuerza. Mis pensamientos no son tus pensamientos, pero al que es contrito y pobre de espíritu, y que tiembla a mi palabra, a ese miraré. Isaías 66:2. Dios quiere el corazón. Dios quiere el verdadero arrepentimiento, porque la restauración no es solo geográfica, es espiritual. El nacimiento de Sión. Isaías describe entonces una escena asombrosa.
¿Quién ha visto algo así? ¿Podría nacer una nación en un solo día? Y la respuesta es sí. Sión dará a luz a sus hijos de una vez. Es el nacimiento de un pueblo restaurado, llamado por Dios, generado por su fidelidad. Como aquel a quien consuela su madre, así os consolaré yo a vosotros. En Jerusalén encontraréis consolación. La imagen es tierna. Dios se inclina como una madre se inclina para recibir a su hijo cansado. La victoria final de Dios. Entonces, Isaías ve el juicio final, el ajuste de cuentas con los enemigos de Dios. Fuego, espada y gloria se unen en una escena de justicia. Pero incluso entre quienes antes no conocían al Señor, Dios levantará señales y mensajeros. Proclamarán su gloria hasta los confines de la tierra, y traerán a todos vuestros hermanos de todas las naciones como ofrenda al Señor a mi santo monte. Es la reunión de los redimidos, es la celebración de la nueva creación. Y Dios declara algo asombroso. Tomaré para mí sacerdotes y levitas de entre todos los pueblos. La distinción entre judíos y gentiles desaparece. Ahora hay un pueblo, un solo pacto, un solo culto, nuevo cielo y nueva tierra. Y luego Isaías cierra con una visión que trasciende el tiempo. Porque como los cielos nuevos y la nueva tierra que yo hago permanecerán delante de mí, así también permanecerá vuestra descendencia y vuestro nombre. Isaías 66:22. Por un lado, Dios promete la eternidad. Por otro lado, también hay juicio. Quienes rechazan su salvación tendrán un destino final. Pero quienes lo aman, quienes responden al llamado del arrepentimiento, verán el nacimiento de un mundo donde no habrá más muerte, dolor ni oscuridad. A cortina se fecha, mas o eco permanece. El libro de Isaías termina con marcados contrastes: luz y oscuridad, salvación y juicio, gloria y vergüenza, pero sobre todo termina con una promesa. El pueblo que andaba en tinieblas vio una gran luz. El siervo sufriente abrió el camino. La alianza se amplió. Y ahora el mundo está restaurado. La voz del profeta es silenciosa, pero el cielo sigue hablando. Venid a mí todos los que tenéis sed. Porque cielo nuevo y tierra nueva no son solo un sueño, son el destino de quienes confían en Dios. Si alguna vez sentiste que fallaste demasiado, que Dios se alejó, que el mundo perdió el rumbo, entonces ahora ya sabes, Isaías habló para ti. Este libro no es solo historia, es un espejo, refleja nuestro orgullo, nuestro dolor, nuestras pérdidas, pero también nuestra redención, porque el mismo Dios que advierte, también consuela. El mismo que juzga, también perdona. Y al final, Él promete nuevos cielos, nueva tierra y un nuevo corazón. Nunca es tarde para volver a la voz que aún clama en el desierto. Si esta historia habló contigo, no la dejes aquí. Haz dos cosas antes de salir. 1. Suscríbete al canal para seguir recibiendo mensajes que fortalecen tu fe. 2. Escribe en los comentarios: yo creo en el Dios de Isaías y espero en sus promesas. Al escribirlo, estás compartiendo luz. Estás ayudando a que esta palabra llegue a otros que hoy más que nunca necesitan consuelo, dirección y esperanza. Nos vemos en el próximo video, pero Dios ya te está hablando hoy. No lo ignores.